Amigas y amigos, es un gusto saludarlos desde los estudios de Canal La Ligua TV. Hoy día damos inicio al segundo capítulo de nuestro programa Laberinto. Este es un programa cultural, sobre todo de libros, y con mi amigo y gran lector, abogado Eric Huica, vamos a hacer todo lo posible por llevarle hasta sus casas o a donde se encuentren, ¿cierto? Lo que nosotros también hemos leído, las experiencias que tenemos en la literatura, porque yo creo que vamos a andar por la historia en algunos programas, vamos a andar, ¿cierto?, por la ficción de todos los tipos, y eso es nuestra pretensión. Entregar un programa ameno, orientado siempre a los libros, que creo que es ahí donde nos vamos a nutrir. Por lo tanto, hoy día, ¿cierto?, vamos a dar inicio a este programa, primero que nada saludando a Eric, que está acá junto conmigo, y enseguida vamos a introducirlo, ¿cierto?, en el tema de hoy día, que es muy interesante, muy importante, porque es acerca de un gran novelista chileno. Eric, qué gusto de saludarte. Igual, Lucas, un gusto de estar nuevamente contigo y hablando de lo que nos convoca, de lo que nos apasiona y que es parte importante también de nuestra vida, como son los libros. Qué bueno. Oye Eric, tú que siempre estás hablando de Roberto Bolaño, bueno, como mucha gente lo hace, no solamente en Chile, ¿cierto? Yo quiero un poco que hoy día nos detengamos en ese personaje que ya es un mito, prácticamente. Roberto Bolaño, un escritor chileno muy destacado, ¿cierto?, que nació en el año 53, que murió en el año 2003 esperando un hígado, ¿cierto?, que nunca llegó en Barcelona, y tuvo ese fin trágico y que escribió muy bien y tal vez, digamos, dejó su obra inconclusa en cierto sentido, porque en la última novela que le conocemos, que ha sido tan premiada como 2666, él de ahí recién dio muestras de la gran calidad de escritor que tenía. O sea, yo no dudo que Bolaño habría llegado a tener el premio Nobel, pero quiero que tú también te refieras a él en todas estas lecturas que tú has tenido de toda su obra. Indudablemente es probablemente uno de nuestros escritores, narradores más reconocidos. No vamos a hablar de los poetas han tenido reconocimientos como el Premio Nobel, Pablo Neruda y Gabriela Mistral, pero dentro de los narradores solamente mencionar a Jorge Edward, que sacó el Premio Cervantes, pero indudablemente a estas alturas hay pocos escritores, hay pocos novelistas. Es nuestro novelista más universal. Solamente dar como ejemplo que la lista que confeccionó el New York Times de los mejores 100 libros de el siglo XXI figura en el sexto lugar esta novela que tengo aquí al lado, que es 2666, y en el lugar 38 figura su novela Los detectives salvajes. Y tal vez más importante para nosotros en la literatura en lengua española, en la lista que hizo Babelia, respecto a las obras más importantes del siglo XXI, figura 2666 en el primer lugar. Y es un orgullo para este país que Roberto Bolaño, que empieza su periplo muy joven en México, él emigra con sus padres a México y empieza a escribir siendo un adolescente de 15, 16 años y escribe poesía además. Y debemos mencionar que se pasa todos los días en las bibliotecas públicas de Ciudad de México. Es un autodidacta. Roberto Bolaño no fue a la universidad y sin embargo se incorpora al mundo de la narrativa y se incorpora de una manera bastante curiosa, lo dice en un cuento que se llama Sensini,
en los tiempos en que le costaba mucho ganarse la vida en España, desempeñó diversos oficios, guardia en discoteca, encargado de un campo en donde se arrendaba lugares para que se pusieran estas carros rodantes. Vendedor de artesanía. Vendedor de artesanía. Junto con eso... Descargador, incluso. Descargador. Y junto con estas actividades, escribía y mandaba lo que escribía a todos los concursos que había en la península. Y vivía, obviamente, de lo que ganaba en los trabajos que desarrollaba. Y vivía... Oye, Eric, hay una frase de él que dice, pero siempre algo caía, porque a veces no caía nada. Hay que reconocer que sí, ganó premios importantes. De hecho, con una novela que después va a dar origen a Monsieur Pine, gana un premio importante y gana 300.000 pesetas en un concurso, y la misma novela la había presentado en otro concurso y gana 100.000 pesetas. Este escritor, que va a derivar de la poesía a la novela, empieza con un libro en conjunto con otro escritor español, pero su obra individual es La pista de hielo. Después, en 1996, va a escribir La literatura nazi en América, y a partir de un cuento que se llama Ramírez Hoffman el infame, que figura al final de La literatura nazi en América, en el mismo año 1996, va a escribir... Eric, la literatura, sí. Disculpa, la literatura nazi en América, que es tan importante, como bien tú lo dices, está escrita de una forma muy especial, como enciclopedia, ¿cierto? Donde él ahí va poniendo todos los escritores que existen en América, me da la impresión, y no sé si en Europa, que son los más malditos, los que han tratado de alguna forma de decir una cosa para poder ponerse en la buena con los regímenes, aquellos tipos, digamos, que en el fondo le hicieron muy mal a la literatura porque fueron premiados por ciertos regímenes, que ellos se valieron de eso. Aquí en Chile también ocurrió, ¿cierto? Entonces yo creo que también hace una crítica muy profunda, Bolaño, a ese tipo de escritores. En esto, digamos, y hace como un mapa de eso. ¿Leíste tú eso, cierto? Una de las características que hay que reconocer a Roberto Bolaño es que era una persona frontal, deslenguada, no se guardaba nada. De hecho, en Los sinsabores del verdadero policía, en las primeras 2 páginas, destruye toda la poesía latinoamericana sin perdonar absolutamente a nadie. Y en cuanto a esta literatura nazi en América, un libro tipo enciclopedia que va narrando la vida y lo que escriben una serie de escritores que toman como fuente el nazismo, es una parodia de ciertos escritores y cierta literatura latinoamericana que llega a lo grotesco y a lo absurdo. Y esto tiene diferentes capítulos con diferentes escritores, hasta cuando llega a la última historia, que no es como las anteriores, sino que es un cuento, que es el de Ramírez Hoffman, que va a dar, fíjate, Lucas va a dar nacimiento a la primera obra importante dentro de la narrativa de Roberto Bolaño, y a la que yo considero su mejor novela, que es Estrella Distante, que no es una novela torrencial, enorme, desmesurada como Los detectives salvajes y 2666, pero que es una obra perfecta. Narra la vida de un asesino en serie que es teniente de la Fuerza Aérea en Chile, y como tal se infiltra en las organizaciones universitarias de la Universidad de Concepción, además universidad en la cual yo estudié, y después del 11 de septiembre de 1973 asesina a una serie de compañeras de curso y a una serie de poetas. Asesina a mujeres que son poetas, solamente a mujeres. Que además estaban en el taller con él. Y además que estaban en el taller con él y en los 2 talleres que funcionaban en la Universidad de Concepción del año 73 adelante. Esto va a marcar el inicio de una fructífera labor que en muy poco tiempo va a dar muchas obras, que eso también es importante decirlo. Roberto Bolaño se pasó el resto de los años que le quedaban de vida, cuando ya estaba enfermo, escribiendo y escribiendo torrencialmente. Si en 1996 va a publicar La literatura nazi en América y va a publicar Estrella Distante, en 1998 va a publicar Los detectives salvajes, su novela más premiada en ese tiempo, obtiene el premio Herralde de novela, tal vez en donde tú concursas con otras novelas,
el premio más importante que da España, obtiene el Rómulo Gallegos, el premio venezolano, en 1999, lo cual es una paradoja porque ya en 1999 estaba instalado el régimen de Hugo Chávez, y posteriormente va a escribir en 1999 su obra más importante en cuanto a sus cuentos, que es Llamadas Telefónicas, y posteriormente, antes de fallecer trágicamente debido a su enfermedad, va a escribir 2 libros de cuentos más, que son Las putas asesinas y El gaucho insufrible, y su novela póstuma, la que ha obtenido todos estos premios, la que ha obtenido todos estos reconocimientos en estas listas de los libros más importantes del siglo XXI, que es el 2666, que va a aparecer el año siguiente a su muerte en 2004. Oye, Eric, bueno, hay una novela que él siempre dice, lo que yo le escuchaba, es que Amuleto, según él, según digamos su propia versión, la de Bolaño, dice que tal vez esa sea la mejor novela que él ha hecho, según su forma, digamos, de ver la literatura. Seguramente dice él la que más va a prevalecer. Ahora, esa novela o sea, muestra, ¿cierto?, en el fondo a la literatura a través de una mujer, de una madre, ¿cierto?, que va como, digamos, va manteniendo bajo su alero a todos los poetas mexicanos, ¿cierto? Y siempre les va como diciendo una verdad, ¿cierto? Esa verdad que nadie va a prevalecer en la vida bajo, digamos, o sea, ningún poeta, por importante que sea, ni siquiera Shakespeare va, digamos, alguna vez va a ser recordado, ni Cervantes, porque yo creo que la obsesión un poco de Bolaño también era esa, de decirle a los escritores, oiga, no, ustedes no son inmortales, ninguno de ustedes, ¿cierto?, va a tener la posibilidad alguna vez de aquí a no sé tantos años a que alguien ni siquiera lo recuerde por nada. Entonces, él ve también esa parte, digamos, que el ejercicio digamos, de la escritura es un ejercicio, tal vez, por palabras de él, el más cabrón de todos, ¿cierto? Donde solamente hay sufrimiento, como lo ve él. Dice, porque escribir realmente es lo peor que le puede pasar a un ser humano. Leer es lo mejor, eso lo aclara bien. Entonces, él tiene ese concepto, y por eso también a lo mejor es tan duro con los escritores, porque en algún momento dice, escribir como escriben hoy día los narradores, ¿cierto?, haciendo esta novela plana, no sirve de nada. Porque eso ya se terminó, se acabó esa novela en la mitad del siglo XX pasado. Tal vez la última novela, y por ahí nombra a Bioy Casares, ¿cómo se llama?, con la invención de Morel. Dice, tal vez sea la última novela que yo reconozco como una novela plana, pero que en realidad tiene aspectos modernos, tiene aspectos, digamos, como él, porque él miraba mucho eso, que cuando tú escribías, ¿cierto?, tú, aportaras qué es lo que estás aportando tú, no es una copia de otra novela, no es una copia de, no sé, de Faulkner, no es una copia no sé, ¿cómo se llama?, de Vargas Llosa o de cualquiera de nuestros grandes, digamos, novelistas americanos o europeos. Entonces, yo creo que también ahí Bolaño peleó mucho con ese tipo de cosas. Indudablemente, yo quiero recordar al final de la parte de Amalfitano, en 1666, Bolaño, o sea, el narrador de esta novela, que en definitiva no fue Arturo Belano, el alter ego de Bolaño, dice, y recordé a propósito de que un estudiante en la Universidad de Santa Teresa le dice que él lee a George Tralk, el poeta austriaco. Recordé cuando vivía en México, vivía en Barcelona e iba a comprarle los remedios a mi hija Rosa a una farmacia donde había un farmacéutico, y lo veo que está leyendo un libro, y le pregunto qué es lo que está leyendo, y él dice, estoy leyendo, me parece que era Desayuno en Tiffany's, pero el farmacéutico le dice, a mí me gustan las novelas como Bartleby, como La Metamorfosis, como Un corazón simple, como Un cuento de Navidad. Entonces, Bolaños dice que cómo es que, o piensa Amalfitano, porque es Amalfitano el que así es, Amalfitano el que habla, dice, cómo es posible que prefiera las obras menores sobre las obras mayores, y señala cómo es posible que prefiera La Metamorfosis en vez del Proceso,
que prefiera un corazón simple en vez de Bubar y Pecuchet, que prefiere el cuento Navidad en lugar de Historia de dos ciudades o el Club Pickwick. Y al final dice, qué triste paradoja. Voy a leer la parte porque no me lo recuerdo de memoria. Dice, qué triste paradoja, pensó Amalfitano. Ya ni los farmacéuticos ilustrados se atreven con las grandes obras imperfectas, torrenciales, las que abren caminos en lo desconocido, escogen los ejercicios perfectos de los grandes maestros, o lo que es lo mismo, quieren ver a los grandes maestros en sesiones de esgrima, de estrenamiento, pero no quieren saber nada de los combates de verdad, en donde los grandes maestros luchan contra aquello que nos atemoriza a todos, aquello que acoquina y encalla, y hay sangre y heridas mortales y fetidez. Tal vez, como los poetas tienen su arte poética, normalmente en un poema en donde explican cuáles son los cimientos de su obra, tal vez el arte poética de Roberto Bolaño esté condensado en estas últimas frases de la parte de Amalfitano de 2666. Y a propósito de lo que tú decías de la novela Amuleto, escribe desde el tiempo que le tocó vivir Bolaño, y le tocó vivir un tiempo muy desgraciado dentro de América Latina. De hecho, Bolaño se fue de Chile antes del 11 de septiembre de 1973, pero vuelve en 1974 y es detenido. Nunca se han explicitado muy bien las razones por las cuales es detenido, y pasa en un campo de concentración más de una semana, y él verdaderamente pensó que de ese campo de concentración, como muchos de los que estuvieron junto con él, no salía vivo. Y a propósito de Amuleto y de dónde se escribe Amuleto, desde qué lugar escribe la poetisa uruguaya, escribe desde un baño. ¿Y ese baño dónde está ubicado? En una universidad. ¿Y qué pasa ese día? Bueno, es mayo de 1968, las revoluciones estudiantiles en Francia y en México, y que se va a saldar en la Plaza de las Tres Culturas, en la Plaza de Tlatelolco, se va a saldar con que el ejército ingresa a la universidad y asesina a todos los estudiantes que están ahí. Desde ese lugar escribe Amuleto, una impresionante novela. Desde Santa Teresa, que es un reflejo de Ciudad Juárez, van a confluir la vida de todos los personajes de 2666. Es como un vórtice del mal en donde todos al final van a llegar, y como dice Bolaño en esa arte poética, enfrentarse a una obra desmesurada, torrencial, que abre caminos hacia lo desconocido. Y verdaderamente en estos tiempos no solamente Roberto Bolaño es un escritor muy leído, sino que es un escritor respecto del cual se escriben muchos trabajos críticos, y tienen muchos escritores, sobre todo los más jóvenes, que son seguidores de su estilo. Oye, Eric, bueno, tú bien lo dijiste recién, Bolaño transita desde la poesía, que era lo que él quería ser un poeta al principio, y va, digamos, poco a poco, digamos, metiéndose en la narrativa, va escribiendo toda su obra, siempre, digamos, muy documentado, porque era un hombre de biblioteca, era un hombre, digamos, de lecturas diarias, profunda, y recorría todo el espectro de las novelas, ¿cierto?, y de la poesía. O sea, él, yo creo que de ahí es donde él es capaz, digamos, de hacer críticas, porque va conociendo cada personaje, cada autor, cada novela, y me da la impresión que de repente hay cosas tan extrañas que él nombra novela, y quienes están frente a él dicen, pero yo creo que esa novela no existe, la está inventando. Y de repente esa misma persona, para no quedar, digamos, de ignorante, va a su casa, busca esta novela y en realidad existía. Eran cosas tan extrañas porque él leía absolutamente todo. No era el canon este que leemos nosotros, o por lo menos yo, de pronto, que es lo más conocido. Él buscaba absolutamente todo. Entonces, yo creo que es de ahí que también está la inmensa figura de él, y de repente comparada con Borges, pensando que Borges, digamos, tiene una educación distinta,
¿cierto? Porque es un hombre que también habla idiomas, ¿cierto? Tiene un padre que lo inicia en esto. Tiene pero yo te digo, Bolaño es tan poderoso tal vez para mí como Borges. Ahora, su literatura experimental, ¿cierto? Porque por algo Bolaño irrumpe digamos, en el mundo de la literatura, en el escenario de la literatura, porque los que comienzan a leerlo, como muchos lo dicen, de todos los países, dicen, oye, de repente yo veo por ahí que un español hizo un comentario sobre este escritor Bolaño, y recién supe que existía. Bueno, y la forma que van encontrando de cómo escribe, que va, digamos, calando hondo y profundo, sobre todo en los jóvenes, ¿cierto? Sobre todo, y ahora me estoy pasando a, ¿cómo se llama?, a los detectives salvajes, donde ahí los protagonistas son jóvenes que hacen un viaje, que están buscando sus identidades, tanto, ¿cómo se llama?, en el mundo, ¿cierto? Y ellos ven a los otros escritores, ¿cierto?, a los grandes escritores, ya seres que solamente se mantienen ahí como estatua, que no aportan nada, ellos ya no pelean por nada, no luchan por ninguna cosa, les da lo mismo todo lo que está pasando en el mundo, y ellos quieren ser la antítesis de eso. Por lo tanto, ahí, por ejemplo, a Octavio Paz le dan como caja, por decir una palabra, ¿cierto? Pero yo creo que este libro, Los Detectives Salvajes, es absolutamente, está fuera de todo lo que habíamos leído alguna vez, ¿no te parece a ti? A mí me gusta mucho este viaje iniciático que realizan Arturo Belano y Ulises Lima buscando a una poetisa mucho tiempo desaparecida, Cesárea Tinajero, y que lo va a llevar por muchas regiones de México y a enfrentarse a un mundo que es cada vez más atroz y más cruel, pero que es una constante dentro de la narrativa de Bolaño. Si tomamos en consideración que Estrella Distante es la búsqueda de un asesino en serie, que se llama Ramírez Hoffman, que se llama Carlos Vider, que se llama Arturo Ruiz Tagle, o sea que tiene diferentes nombres para ocultar la misma persona. Si tomamos en consideración que Los Detectives Salvajes es la búsqueda de una poetisa desaparecida hace mucho tiempo y a la cual nunca pueden encontrar, y que la trama básica de 2666 es la búsqueda de un escritor que escribió su obra hace muchas décadas y respecto del cual no se tiene ni siquiera una foto y no se tiene noticias. Benno von Arcimboldi, no se tiene ni siquiera noticias de si está vivo, y que es un personaje recurrente dentro de la narrativa de Bolaño, porque también va a aparecer en Los sinsabores del verdadero policía, donde también va a aparecer además Amalfitano, el profesor universitario chileno. Esta búsqueda de Bolaño que va a ser de muchas décadas, que se va a extender por muchos continentes, representa el desarraigo, el exilio, el extrañamiento, y yo creo que en definitiva el buscar un lugar en donde poder vivir, ni siquiera en donde poder ser feliz, sino un espacio o un tiempo en donde uno pueda desarrollar su vida. Así es. Aunque sea un poco tranquilo. Oye, Eric, viene lo siguiente. Estamos hablando de 2666, esta tremenda novela de 1200 páginas, ¿cierto? Que él jamás la ve publicada, ¿cierto? Absolutamente, digamos, posterior a su muerte. Y que la deja, digamos, él en principio escrita en 5, así lo dice él, le dice a su familia, voy a dejar 5 tomos para que los vayan vendiendo uno en uno y esto sirva para que mis hijos puedan educarse y, bueno, y puedan vivir. La verdad las cosas que finalmente, ¿cómo se llama? Herralde en este caso, la publica en una sola versión. Pero fíjate que aquí hay una cosa, uno de los planteamientos que más a mí y a ti seguramente digamos, vemos en esta tremenda novela, porque es tremenda la novela,
es también todo esto de, ¿cómo se llama?, de la violencia en el mundo y en América, ¿cierto? Porque acá no creo que no son menos de unas 500 páginas o 400 páginas donde en esta ciudad límite entre Estados Unidos y México, Santa Teresa, que es Ciudad de Juárez en el fondo, ¿cierto?, ocurren muertes de mujeres y más mujeres y más mujeres. Es un pueblo o una ciudad donde obviamente confluyen, ¿cierto?, estos 4 críticos que tú nombraste al principio. Confluye este profesor chileno que es amalfitano, y van confluyendo todo. Y la verdad las cosas que ahí es donde se junta, me da la impresión a mí, el universo de Bolaño, y estas muertes tan terribles, ¿cierto?, que nadie las investiga, o por lo menos la sociedad se hace el leso, mientras pasa un sepelio, ¿cierto?, frente a unos policías, ellos están en otra, están jugando no sé a qué, están tomando, ni siquiera, digamos, les interesa la muerta esta que va, digamos, en camino seguramente al Camposanto. Entonces ahí está, digamos, la perversión, la maldad. Es como lo que hoy día también vivimos. Yo creo que Bolaño eso también era lo que él veía, ¿cierto? Veía en los regímenes, veía en lo que pasaba en el mundo entero, esta violencia desmesurada que él la relata en forma tan tremenda dentro de esta novela 2066. Es una cosa horrorosa, ¿cierto?, como él pone en forma cruda estos antecedentes en la novela que yo creo que a todos nos dejan muy complicados. En verdad, Luca, creo que cuesta bastante leer la cuarta parte de 2666, que es la parte de los crímenes, y que relata de manera descarnada y brutal la forma en que son asesinadas. Bueno, en ese tiempo ya llegaban más de 400 mujeres asesinadas, respecto de las cuales nunca se encontró a los asesinos, y se creía, incluso en un momento se creyó que era un único asesino en serie. En realidad no era un único asesino en serie, sino que era una serie de asesinos que en un determinado sector de la sociedad habían normalizado que el asesinar mujeres, una sociedad que ha normalizado que el asesinar mujeres es igual que ir de paseo o ir a la discoteca o ir a comerse un sándwich. Y la violencia viene desde muy atrás en la narrativa de Bolaño, tal vez esa violencia atroz y sin sentido de Ramírez Hoffman en el último cuento de la literatura nazi en América, que va a entroncar con el mismo programa, con el mismo protagonista en otra novela que es Estrella Distante, pero está muy presente es casi asfixiante en Estrella Distante, pero está muy presente en Amuleto, está muy presente en Nocturno, y es esa omnipresencia del mal en 2666. De hecho, en alguna parte se dice que Santa Teresa es una de las bocas del infierno. Y yo diría que otra de las bocas del infierno podría ser Comala, y otra de las bocas del infierno podría ser Santa María, y otra de las bocas del infierno podría ser, no sé, Macondo. Bueno, amigos, amigas, ojalá que ustedes estén disfrutando de lo que le estamos contando hoy día del escritor chileno Roberto Bolaño, porque creemos en justicia de que los programas literarios, que son muy pocos y que agradecemos a este canal, nos haya hecho partícipes, ¿cierto?, de su programación, que aprovecho también de felicitar, ¿cierto?, al gestor de esto. Y la verdad es que hoy día estamos mostrando desde la Ligua que acá, digamos, la cultura también se vive, y seguramente por esta mesa van a desfilar, ¿cierto?, muchas personas. Vamos a traer invitados, grandes escritores, grandes historiadores, grande gente de la cultura que tenga algo que decir, ¿cierto? Le vamos a ofrecer nuestra compañía, ¿cierto? Y juntos vamos a desarrollar estos temas. Yo creo que
hoy día entregar esto es tan importante, ¿cierto? Porque yo creo que la cultura es una de las es lo más deficitario que tenemos. Hoy día vemos cómo está el mundo y sabemos que esto casi nadie lo toca, ¿cierto? Teniendo una riquísima herencia cultural, porque nuestros escritores, ¿cierto? Tanto poetas como narradores, son muchos. Pensemos que tenemos 2 premios Nobel. En América en total hay 6 y nosotros tenemos, Chile tiene 2. No pensemos en otros continentes, porque pensemos que Francia tiene 15 o 16, nada más ellos solos. Pero eso también, por algo, en lo cultural, ¿cierto? Francia es eso, ¿cierto? Pensemos solamente, por ejemplo, en Víctor Hugo o Albert Camus, ¿cierto? En 2 vamos a pensar ahora, que también en algún momento los vamos a traer aquí a la mesa. Eric, yo te felicito por tu intervención, ha sido muy claro. Yo he disfrutado, ¿cierto? Yo disfruto sabiendo toda esta cantidad de cosas que suceden en nuestro continente, en nuestra literatura. Ya vamos a hablar del boom literario, ¿cierto? Donde está Juan Rulfo, donde está Mario Vargas, donde está nuestro Pepe Donoso incluso, donde está obviamente, ¿cómo se llama? Cortázar, García Márquez y Carlos Fuentes, ¿ves tú? Entonces, yo te digo, todo eso lo vamos a ver porque tiene una riqueza inmensa, ¿cierto? Y no vamos a dejar de hablar un día, tal vez en un programa entero, de Juan Rulfo. Entonces, yo te digo, eso es nuestra América. Chile tiene lo mismo, ¿no te parece a ti todo esto que yo estoy diciendo, que tiene una profundidad tremenda para que nosotros la podemos dar a conocer? Por supuesto, y luces de esperanza con respecto a la lectura que ha caído terriblemente dentro de nuestra sociedad y dentro de nuestro continente. Luces de esperanza en los programas de enseñanza secundaria de nuestro país se ha incorporado como lecturas Estrella Distante, El Gaucho Insufrible y La Pista de Hielo de Roberto Bolaño. Y eso es importante. Y decir una última cosa con respecto a este Roberto Bolaño frontal, que no tenía desparpajo para despacharse con frases célebres contra quien fuera. En sus memorias, Los Círculos Morados, el tomo 1 de las memorias de Jorge Edward, recuerda un poco antes de la muerte de Roberto Bolaño haberse encontrado en un congreso, no recuerdo si fue en Francia o en Italia, y Roberto Bolaño le dijo que estaba leyendo su novela El fin de la historia y que le había gustado mucho y que no hallaba la hora de volver al hotel a seguirla leyendo. Y a propósito de otros, que había tenido confrontaciones con Jorge Edward, y a propósito de otro escritor chileno con quien se había confrontado, Enrique Lafourcade le dijo que había leído Pena de muerte, una novela menor de Enrique Lafourcade, y sin embargo le dijo también que le había gustado mucho. Comentarios que de ordinario Roberto Bolaño no hacía, y mucho menos tratándose de escritores chilenos. Probablemente era una reconciliación con todos los que vinieron antes de él. Sí. Por mucho que se haya formado en México, por mucho que haya hecho su carrera en España, la génesis de toda su obra, la construcción de su obra es, y eso es lo que queremos rescatar, es eminentemente chilena, incorporada dentro de un tronco de toda la narrativa latinoamericana. Gracias, Eric. Estimados amigos y amigas, perdonen la reiteración, vamos a dejar hasta acá este programa, este segundo programa, ¿cierto? Que nos ha gustado, por lo menos a mí, a Eric, yo sé, esto lo hacemos, este ejercicio lo hacemos continuamente, pero en verdad queremos llevarlo a ustedes con todo nuestro cariño, con la máxima, pongamos esta palabra, profesionalismo, ¿cierto? Porque estamos ante un medio y queremos, digamos, que ustedes lo reciban con cariño, con aprecio, ¿cierto? Y también pensemos que este canal, que es de La Ligua, tenemos que también ayudar a que progrese, porque de acá va a salir gran parte de la cultura, de todos los tipos,
que nosotros podamos, ¿cómo se llama?, entregar como contenido desde la Ligua hacia otros lugares. Así que nos vamos muy contentos y esperamos en otra oportunidad, ¿cierto?, que seguramente va a ser luego, poder entregarles más de lo nuestro, ¿cierto?, más de la cultura y sobre todo de los libros. Así que nos despedimos, muchas gracias por habernos escuchado y será hasta una próxima vez. Muy amable.